Hola nuevamente, nos vemos en un nuevo video donde voy a hablar sobre la carrera que hice, que es diseño de imagen y sonido. Y si bien el título que puse es un poco escandaloso, tiene bastante que ver con la historia académica que tuve y cómo fue el paso de trabajar un montón de horas a poder disponer de mayor tiempo para estudiar y de hecho poder finalizar una carrera gracias a que soy puta. Me es muy raro mirar a la cámara. Después cuando me veo en los videos como que me veo como que estoy todo el tiempo haciendo esto y no me cabe. Así que voy a mirar para cualquier lado y nada, no importa si quedo como una loca, pero prefiero después editarlo y no pensar que estoy como... Creo que prefiero mirarme más a la pantalla, que estoy más cómoda y por lo menos, no sé, me estoy hablando a mí misma y no a como a... Es raro. Bueno, hice uno de esos cositos de preguntas de Instagram para que la gente pueda poner sus planteos, dudas y lo que tuviera sobre diseño de imagen y sonido o sobre el mundo visual en sí. Y esto es más o menos un compilado de las cosas que fueron preguntando. ¿Por qué decidiste hacer una carrera universitaria y si te costó mantener esa decisión? ¿Por qué quisiste hacer diseño de imagen y sonido y cómo se te ocurrió? Bueno, yo ya de por sí era una persona cinéfila desde siempre. Mi mamá alquilaba muchos VHS cuando era chica. Eh, Me gustaba muchísimo sentarme a ver la tele y sentarme a ver películas y series. Era como muy consumidora de la tele en sí y también del cine. Cada vez que salía una peli de Disney, yo iba con mi abuela a verla al cine de Los Ángeles y era como el momento más espectacular de mi vida. Así que tenía como una conexión bastante fuerte con el cine y decidí que quería estudiar eso cuando tenía 15 años, cuando estaba en cuarto año. Y nada, estaba entre estudiar letras, pero me convenció más lo que tenía que ver con el lenguaje cinematográfico, que era un poco más abarcativo de las cosas que me interesaban hacer, porque bueno, había averiguado un poco como de qué iba letras y tenía que leer mucho más de lo que tenía que escribir y bueno, a mí me interesaba más escribir y quería como ser guionista. Cuando era chiquita escribía obras de teatro y mi abuela paterna había comprado una filmadora y yo hacía como esas obras de teatro o intentaba hacer como publicidades de Sprayette en joda y hacía que vendía productos muy precarios de mi casa, pero los hacía ver como si fueran geniales y bueno, me interesaba como jugar bastante con lo que tenía que ver con el lenguaje cinematográfico, así que por eso un poco también me incliné por ese lado. ¿Cómo te fue el tema de conseguir todo lo que te pedían? En mi experiencia había que tener mucho tiempo y plata para bancar la carrera. No pude continuar. Es un bajón eso, la verdad. La cantidad de gente que no puede seguir estudiando por cuestiones económicas es una paja, es una mierda. Es parte de la desigualdad que vivimos. Creo que a muchas personas nos pasó de estar a punto de abandonar la carrera por no tener los medios y la plata para bancar o los tiempos porque teníamos que trabajar, mantener una casa, etc. Yo no conseguía todas las cosas que me pedían. Muchas de las cosas eran prestadas. Mis amigues me prestaban la cámara, la compu para editar. A veces me donaban los apuntes que ya no usaban de materias que habían cursado y que me tocaban cursar a mí después. Algunos proyectos los editaba en la isla de edición de la FADU. Tenía que pedir prestada la sala, es decir, tenía que alquilar la sala durante determinado tiempo, no podía ir cuando yo quería y tenía que viajar hasta la FADU para poder, bueno, editar y todo. Era medio un bardo, pero era mejor que no tener un lugar donde editar y no presentar tu trabajo. Después, tiempo no me sobraba porque yo trabajaba de peluquera en ese momento, 5 días a la semana, y me dejaba muy poco tiempo para cursar, para estudiar, para ir a filmar. La verdad que era muy desgastante y también era muy chica. Algunas veces no dormía porque tenía materias que eran ponerle un viernes a la noche y otras un sábado a la mañana, entonces entre el viaje que tenía hasta mi casa, hasta la facultad y después el ida y vuelta, no tenía sentido dormir o tenía que llegar a mi casa para poderme hacer un trabajo para el sábado de la mañana, entonces no dormía y caía a la clase con un Red Bull muy en una y terminaba la clase como... Bueno, en ese momento yo vivía con mi exnovio que tenía una agencia de fletes con su papá y a veces él podía ir a buscarme en auto o en camión o trasladarme a rodajes, lo cual me facilitaba bastante como este tema de los traslados. Pero bueno, si no, salvo ese periodo de tiempo que viví en Florida Oeste y no estaba tan lejos, todos los demás años viví muy lejos de la facultad y me manejaba en 1 o 2 bondis y era bastante complicado como el tema de ir a estudiar. No me quiero imaginar mis compañeras que vivían la mayoría en zona sur y tenían bondi, tren, bondi, bueno, y alto bardo.
y aún así como que iban a estudiar y no sé, altas ganas tenían de estudiar. Y bueno, recién cuando empecé a trabajar de puta, pude disponer de una mayor estabilidad económica y armarme una PC decente para poder editar. Creo que el primer año que empecé a trabajar me pude armar la PC recién. Y bueno, y de disponer más tiempo para dedicarle a la facultad y terminar la carrera, que insisto en que si no hubiera trabajado lo que trabajo ahora, seguramente no lo hubiera terminado. También tuve etapas donde estuve desempleada y donde daba clases particulares y no ganaba un mango. Y me era imposible cumplir con todas las cosas que me pedían, porque en ese momento se manejaba mucho papel y no PDFs. Así que era como muy caro y muy inaccesible para muchas personas estudiar. Esta pregunta no tiene nada que ver con el tema, pero ¿qué programa usás para editar los videos? Bueno, yo uso Adobe Premiere y espero que me esté escuchando y me financie. Re empezaba así. Mira, le tengo pánico a las universidades. ¿Cómo manejaste el rendir exámenes, estudiar, etcétera? Me interesa en general cómo lo pasaste estudiando, si fue una buena experiencia o mucho estrés. Y bueno, obvio si crees que hay salida laboral o por dónde buscarla. Bueno, muchas cosas. Bueno, mal, la pasé mal. Estudiar es una mierda. La pasé pésimo, viví un montón de estrés, tuve un montón de colapsos. Tuve docentes muy buenos y otros pésimos. Docentes que eran poco tolerantes, que te basureaban, te faltaban el respeto. Siempre que me pareció muy pelotudo el tema de las llegadas tarde porque había como una falta de consideración sobre que las personas que vivían muy lejos de la facultad o que les costaba mucho más llegar, si bien entiendo toda esta parte de interrumpir la clase y al docente y bla bla, porque cada vez que entraba alguien como que todo el mundo iba a la puerta y es como, bueno, no es mi culpa tener el pelo genial y que me miren. Pero bueno, muchas veces quisieron dejarme libre por esta razón y me parecía muy estúpido porque yo siempre que caía con todos los trabajos hechos y no me parecía un motivo real como para dejar a alguien afuera de una materia, siendo que costaba un montón llegar. Había materias que eran los sábados a las 7 o 9 de la mañana, no tenía sentido que alguien te rompa las pelotas por eso. Y bueno, después me fui acostumbrando a dar exámenes, a implementar mi propio método de estudio, un método que me sirviera, que fuera real y efectivo, no sé. Cada quien creo que debería buscar como su propio método. Después el tema de dar finales orales, que al principio me daba mucho pánico, lo fui manejando de mejor manera, porque lo pensaba más como un diálogo de temas que ya había estudiado y el resto era como chamullo. Porque lo importante en realidad era como mostrar la seguridad de que vos sabías del tema y no repetir palabras o repetir textos que habías leído porque se notaba el modo automático. Y salida laboral hay pero unos pocos. Hay que tener contactos, como en todo. Es un montón de ruido. Es importante hacerse de contactos, no solamente para esto, sino para todo, para cualquier rubro. Lo que tienen las carreras audiovisuales en sí es esto de laburar ad honorem para tener como algo que poner en el CV, para tener trabajos realizados y cosas para mostrar, que a mí personalmente me resulta una pérdida de tiempo y es una explotación terrible, donde todo el mundo entiende que es explotación, pero nadie dice nada y lo siguen haciendo. Y todo para tener como trabajos hechos, que está bien, no juzgo, entiendo que tiene que ver con poder aspirar a tener trabajos mejores y mejor remunerados o remunerados en sí, pero bueno, no es como yo me manejo ni como me gustaría manejarme el día de mañana. No creo que una persona por no contar con tanta experiencia merezca usar su fuerza de trabajo de manera gratuita, como, no sé, todo tiempo debería ser remunerado de alguna manera. Es más, creo que empecé a valorar más mi tiempo cuando empecé a ser trabajadora sexual, porque cuando hacía FX muchas veces no me pagaban los materiales o no contaban con que yo estaba en mi casa armando una prótesis, o el tiempo que yo estaba en un rodaje tanto maquillando como esperando a ver si pasaba algo con el maquillaje que tenía que ir a retocar. Bueno, era un montón de tiempo y esfuerzo y plata que yo también invertía, que después no veía y me daba mucha paja, por eso también dejé de trabajar de efectista. Y básicamente estaba harta de ser explotada, que me pidieran servicios gratuitos. Así que sí, salida laboral hay, pero bueno, ¿a cuesta de qué? De acuerdo a cómo elijas vos manejarte. Yo hoy no trabajo en el mundo visual, pero bueno, también elijo no ser explotada por una productora. Obviamente que hay productoras que funcionan de manera ética, pero en mi caso, por el momento, prefiero seguir siendo puta, ahorrar y el día de mañana ponerme una productora, qué sé yo. ¿Cómo te organizabas para estudiar? ¿Es buena la carrera? Bueno, trataba de anotarme en diferentes materias que fueran distintas entre sí,
Por ejemplo, no sé, si me notaba en 3 materias en un cuatrimestre, me notaba en una teórica, una práctica y una que tuviera un poco de las dos, para no saturarme de una sola cosa en 4 meses. También me había armado como un plan de estudios para ubicar qué materias me convenía cursar primero para que sean correlativas con la siguiente. Pero bueno, después se fue descarrilando porque también tuve que recursar un par de materias, algunas por motivos personales, otras porque era bien burra. Para las materias teóricas tenía un método que era subrayar el texto mientras lo iba leyendo y después de eso transcribir todo lo que estaba subrayado a una hoja con mi propia letra, estudiar de mis propios apuntes y después cuando llegaba el momento de dar un examen me juntaba 1 o 2 horas antes con alguien, o por ahí a veces no conocía a la gente, pero estaba ahí en el pasillo de la FAU y encontraba a alguien que estaba en la misma que yo y le decía, che, podemos repasar, te pinta, y por ahí pintaba, conocías a alguien solamente en esa instancia y ponías en común como todas las ideas que tomaban de todos los temas que tenías que decir. Así que me parecía como que estaba piola poder verbalizarlo, además de leerlo de la propia letra, que lo podías entender mejor, que lo podías asociar con algo más personal o usar colores. A mí me servía mucho como resaltar con colores y no leer de un texto directo porque me abrumaba un montón como que usen tantas palabras que quizás no estaban dentro del léxico que yo suelo usar. Bueno, también me fijaba que las materias fueran correlativas, aunque el sistema una vez me dejó entregar una materia que al final no podía cursar porque me faltaba otra. Y bueno, tuve que retirarme sin hacer escándalo. ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo? Y la carrera en sí me parece que está muy buena como para tener como un conocimiento general de lo que es el rubro y el mundo audiovisual. Podés ver cosas como dirección, guión, iluminación, sonido, producción, eh, difusión, festivales, bueno, un montón de cosas que van a servirte si querés como laburar dentro de este rubro. Y después tenés orientaciones como de último nivel, donde podés elegir hacer dirección de arte, dirección de actores, producción para la niñez, animación, fotografía, diseño gráfico, diseño y estudios de género, aunque ahora no sé si con el cambio del plan de estudio siguen estando muchas de esas materias que mencioné, pero bueno, ojalá que sí, había unos que estaban buenos, otras no tanto, pero bueno, eso como que cada quien lo va decidiendo a medida que vas avanzando en la carrera. ¿Con qué idea entraste y cómo eso cambió a partir de la carrera? Bueno, no entiendo bien cómo quiso formular la pregunta. ¿Te topaste con algo inesperado en la carrera por no haber contado con algún dato importante? ¿Te gustaría ser directora de cine? ¿Alguna inspiración? Entré a la carrera queriendo ser guionista, en primera instancia. Y después me encontré con un montón de otras ramas dentro del universo audiovisual que me interesaron un montón, como fue el sonido, que fue una materia que de hecho tuve que recursar porque me costaba mucho entender el uso de micrófonos. Bueno, de hecho estoy grabando con un celular, pero bueno, también entendamos que nunca pude acceder a tener un micrófono decente. También lo que tiene que ver con la física del sonido, no sé, la verdad que era una materia que era bastante difícil para mí o para las cosas que yo traía, y cuando la recursé la pude entender más y siento como que fue bastante útil, fue una de las materias más útiles que hice, y creo que lo que más sufrí fue el CBC. La verdad que estaba muy atrasada con la tecnología en ese momento y me costaba mucho llegar a hacer los trabajos que me pedían. Cursé matemática 4 veces porque esta burra no fue al colegio, aunque también aprendí a soldar estaño gracias a mi abuelo para un trabajo que me pidieron que no tenía sentido en absoluto. El CBC como que igual no tiene mucho sentido, muchas cosas que te piden en Proyectual 1 y 2. Y me tocaron muchos trabajos de dibujo técnico que, bueno, al venir de un colegio que tengo un bachiller en letras, nunca había visto nada de dibujo técnico. Aunque te guste dibujar, es una cosa totalmente distinta y me costó banda adaptarme a eso. Creo que el CBC fue lo peor que hice y donde peor me fue. Después la carrera como que la hice un poco más, fue más llevadera y la hice medio, no te digo de taquito, pero a un ritmo un poco más piola. 3 años estuve en el CBC. Y después sí me gustaría escribir y dirigir mis propios proyectos. Aspiro a tener una productora el día de mañana con un equipo que vaya para el mismo lado que yo, o formar como una cooperativa. Me interesa bastante laburar con amigues, con un equipo piola, gente que tenga como ideas afines a las mías. Y si bien tengo directores y directoras que me gustan mucho, no sé si tengo como alguien puntual que me inspire. No sé si al elegir esta carrera ya tenía como alguien que yo dijera,
sí, yo quiero ser como tal. La verdad que no. Yo al principio quería hacer películas de terror y después me terminó desencantando un poco y ya no me conmovió mucho el género y hoy en día me interesa más, no sé, otra cosa. Igual si querés que te diga algún director que me guste mucho, bueno, Pedro Almodóvar es uno de mis directores favoritos. ¿Quién soy yo? ¿Y a dónde voy? ¿Quién es él? ¿Y a dónde voy? ¿Qué materias te parecieron más al pedo y cuáles más útiles? ¿Odias a Campos Trilnik? Bueno, primero, STC me pareció una cagada, además no me acuerdo ni qué significa la sigla y tampoco sé si seguirá estando esa materia con el cambio de plan de estudio. Me pareció una mierda como estaba dada la materia, el cuerpo docente, podría hablar mucho tiempo de esa materia, pero la pasé muy mal. Pero la he pasado mal también en otras materias donde tuve docentes de mierda. Por ejemplo, había una materia que se llamaba ENA, Estructuras Narrativas Audiovisuales, donde si bien Canone, el jefe de cátedra que teníamos, era un embole y no era dinámica en la clase porque el chabón se dedicaba a leer los textos que te mandaba a leer, los textos en sí estaban buenos y eran útiles. No sé, me parecía como que dentro de todos los trabajos que te mandaban a hacer, tenían una utilidad, tenían una manera en la que vos terminabas pudiendo analizar como el cine y una película bajo ciertas estructuras que quizás antes no tenías como esas herramientas. No sé, estaba buena. Pero ese TC no, la verdad, encima la cursabas los sábados a las 9 de la mañana con un tipo que te rompía las pelotas con las llegadas tarde, que te hablaba mal, te hablaba como si fuera un milico. Y encima al final era así, si vos tenías, no sé, cierta nota, salud, si vos tenías arriba de 7, 8 podías dar como una monografía. Pero si no llegabas a esa nota tenías que dar un final oral y el final oral consistía de una sola pregunta. Oral. Y la pasé como el orto. Fue la anteúltima materia que di antes de recibirme y todavía tengo pesadillas con eso. También me pareció el pedo estética, porque la cátedra también de una poronga y Ger, que también es un sorete. Literatura de las Artes Combinadas 2 tenía una buena propuesta, pero una pésima pedagogía, una pésima manera de abordar la materia. Ese es el tema, que había muchas materias que estaban buenas por los textos que te daban, pero los docentes dejaban mucho que desear. En el caso de Literatura de las Artes Combinadas 2, ahora no me acuerdo el nombre, pero bueno, el docente murió hace unos años. ¿Por qué me río? Soy un sorete. Así que no sé si sigue estando. Aunque la literatura de las artes combinadas 1 de Cátedra Gavino está muy buena. Está dada por un cuerpo docente que es una maravilla. Creo que la primera materia que aprobé fue esa y abracé a todas las docentes que pude porque son lo más. Y bueno, después nunca cursé con Campos Trilnik, nunca elegí su cátedra. Y a Campos Trilnik no lo conocí, de hecho no sé si es una o dos personas, no estoy segura. Me acuerdo que había una presentación de cátedras cuando ingresé a la carrera y había una persona que representaba como esa cátedra y esa persona hizo como demasiado hincapié en que hacían una fiesta de fin de año. Y la verdad, bueno, a mí nunca me llamó mucho la atención como la fiesta de fin de año de una cátedra de la facultad, ni que me quisieran convencer por ese lado. Porque bueno, siempre fui re anti y tenía el prejuicio de que se iba a llenar de gente recheta, adoradora de Godard, que tomaba frisé o mucho café. ¿Militaste en algún centro dentro de la facu? ¿Y cómo lo manejaste? Nunca milité en un centro de estudiantes, en ningún partido ni nada. A lo único que le he dedicado tiempo es activar por los animales y por las putas. Y en la facultad, no sé, no tenía tiempo, la verdad, para militar demasiado. De hecho, en ese momento empecé a activar en Animal Libre, que era una ONG de derechos animales, y después de 2 años y medio tuve que dejar de activar porque no llegaba con los tiempos de la facultad. La verdad que te consumía mucho tiempo el estudio y me hubiera gustado poder dedicarme más al activismo, porque ya no estaba como tan entusiasmada por seguir la carrera en un momento. Bueno, no sé, en fin. ¿Qué fue lo que más te marcó de estudiar en la FADU? Creo que la parte social, porque antes de ir a la facultad tenía bastante dificultad para generar amigos. El haber conocido a gente con intereses afines a los míos, una ideología similar, eso estuvo como bastante piola, cosa que en los colegios no pasa, o por lo menos a mí no me pasó, porque, no sé, tenía demasiadas diferencias con las personas que me rodeaban. Salvo los últimos 2 años de la secundaria, que me cambié a un colegio público y había como más variedad y diversidad de personas. En los colegios privados a los que fui becada, me costaba mucho más socializar y la facultad me abrió como más un panorama, un campo
para poder conocer personas que hasta el día de hoy siguen siendo cercanas a mí. Y eso es lo que más valoro de la facultad, más allá del conocimiento adquirido o de la experiencia. No sé, la parte social fue como súper importante. ¿Qué tipo de historias te interesa contar en lo audiovisual o de qué género? Bueno, como dije antes, me gustaría ser documentalista y también me interesa mucho el porno como género. En primer lugar, el documental me gusta mucho para contar verdades, para poder generar relatos que tengan una veracidad y una urgencia. Tenía la idea de mostrar la realidad que viven los animales, pero también me gustaría como contar otras historias que no tengan que ver con el activismo únicamente. Me gustaría hacer como quizás retratos documentales o documentales de archivo o más collage, no sé, como que hay un montón de formas de documentales que están buenísimas y me gustaría como explorar más en ese campo. Y después el porno, si bien me dedico a hacer porno, no lo hago de manera profesional, me parece que la facultad se comió bastante el tema del porno, como que jamás lo toman como un género en sí. En ninguna materia ves algo porno. Creo que en una sola materia vimos un pedacito de una película donde había una escena porno y nos hacían como debatir si esa película era considerada porno o no por esa escena, pero después nada más, la verdad que nunca lo vimos como categoría, ni siquiera, no se tocaba el tema. Y me parece medio cualquiera, siendo que es una industria y un género bastante consumido por muchas personas, que está en constante cambio, que tiene que ver también con cómo va avanzando la sociedad. Si bien hoy en día hay un montón de porno mainstream, hay un montón de gente generando otro tipo de contenido más alternativo, más inclusivo, con perspectiva de género, con cierta ética de trabajo que no se manejaba en las industrias. Y estaría muy piola que se empiece como a hablar de eso y a generar también más contenido, teniendo quizás, no sé, un aval académico, ponele. A mí me hubiera gustado cursar quizás una materia que tuviera que ver con porno. Hice un workshop de post-porno en su momento, una bienal, pero veías más que nada la historia del post-porno, de los movimientos pro-sex de los 70s, veías quizás a directoras que habían incursionado en el género post-porno, pero bueno, no es lo mismo, o sea, a mí me interesa el film masturbatorio. Estoy por terminar el CBC para diseño de imagen y sonido y al ser clase media baja pensaba en alquilar, pero parece que es caro. Alquilar también, considero intentar ir a la ENERC aunque sea difícil. Bueno, si no tenés equipo vas a tener que alquilar de todos modos. Es mucho más caro tener equipos en sí que alquilar. No sé muy bien si te interesa alguna orientación en particular o si te interesa como algún tipo de rubro específico dentro del cine. Así que por ahí la NERC sea mejor para vos en el campo que vos quieras dedicarte. No sé muy bien qué decirte, yo me manejé siempre alquilando cosas o pidiendo prestado. A veces alguien de tu entorno tiene una cámara y podés filmar, alguien de tu entorno puede llegar a tener equipos de sonido y puedes grabar. Uno se la puede ir buscando, sobre todo teniendo contactos. Estudié diseño de indumentaria en la FADU y estoy harta que tomen el maltrato y falta de consideración de muchos profesores como herramienta positiva para llegar a un buen nivel académico. Sí, volvamos a la cátedra Jerke, que es una materia interdisciplinaria donde había un notorio favoritismo sobre personas que estudiábamos diseño de imagen y sonido. Obviamente también les chupaban las medias a la gente de arquitectura porque la FADU siempre es como, oh, arquitectura y el resto diseño. Como y los demás. Y a las estudiantes digo las porque en su mayoría eran mujeres, siempre las subestimaban, las trataban de pelotudas. Yo justo había formado un grupo con gente que en su mayoría era indumentaria y nos trataban para la mierda por mujeres y porque la mayoría se dedicaban a la indumentaria. Sí, totalmente. La verdad que es una cagada. Es una mierda que naturalicen el maltrato hacia los estudiantes como excusa de que la UBA es lo mejor y que te da como cierto nivel académico y prestigio y bla. No, el maltrato no se justifica bajo ningún término. ¿Qué onda la carrera para aprender edición musical? Pregunta a mi hermanito que arranca el CBC. Decile a tu hermanito que estudie producción musical. No sé por qué querría estudiar diseño de imagen y sonido porque no tiene nada que ver. Esto fue todo por hoy y espero que el sonido no me haya quedado un orto como siempre. Insisto en que no me ofendo si quieren sponsorearme o regalarme cosas para mejorar la calidad de mis videos. Y bueno, nos vemos en el próximo video.